Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de análisis de películas y series. Hoy vamos a estar hablando de una película muy interesante, Red Social, que narra el origen de esta gran red social, valga la redundancia, llamada Facebook. Eh, a mí me parecía muy interesante cuando se dio la discusión a propósito de red social, porque el mismo Mark Zuckerberg declaraba que la película había hecho una mala interpretación de sus intenciones al crear Facebook. Porque él no creó Facebook porque estaba enamorado de una niña. Lo que me parecía genial porque demostraba que ni siquiera el mismo Mark Zuckerberg había entendido la película que hablaba sobre sí mismo. Mark Zuckerberg debió ver mi canal. Tiene que ver mi canal para aprender a decodificar mejor las series y películas y la psicología de las series. Porque Red Social habla de un tema muy importante y muy relevante para nuestra propia sociedad contemporánea, que causa que los empresarios de nuestro mundo actual sean tan despiadados y que causa que ustedes, los más jóvenes, sean tan despiadados precisamente. Ese es el tema de la película Red Social. Eso es lo que se va a relatar. Por eso me parecía muy interesante que la película surgió en medio de las crisis económicas que se produjeron en Estados Unidos y en el mundo entero a propósito de los malos manejos financieros que se dieron por parte de estas grandes empresas administradoras de fondos, que como ustedes saben casi causaron una debacle, bueno, no casi, la causaron una debacle internacional, casi nos enviaron a una recesión económica tremenda a propósito de esto de las burbujas económicas que ellos causaban. Entonces muchos autores y muchos directores de cine entraron a preguntarse eso, o sea, ¿por qué los empresarios son tan despiadados? ¿Por qué no tienen ese sentido moral de preocuparse por el otro? Y justamente por eso la película nos va a mostrar a un empresario despiadado, a Mark Zuckerberg, a un joven que crea una empresa y lo hace dejando de lado a todos sus amigos. Lo que es paradójico porque justamente, como ustedes saben, Facebook trata sobre la obtención de más amigos. Por eso era muy interesante el final de la película, como yo les digo, porque nos muestra a Mark Zuckerberg que queda solo. O sea, en el final de la película él era muy simbólico porque él estaba en el estudio de abogados, porque finalmente entra en esta batalla legal con todos sus amigos, a los que va a perder, sobre todo a Wardo, al que le había ayudado a crear Facebook, y en ese proceso él queda solo, abandonado por todo el mundo, y queda en esta oficina solo, con Facebook, y la película termina con una canción de los Beatles, que hablaba justamente sobre esa temática, o sea, sobre una persona que obtiene todo lo que quiere, obtiene dinero, pero se queda sin amigos. Pues. O sea, era bien interesante esa parte. Y por eso la canción de los Beatles era tan genial, porque era como decirte, oye, obtuviste todo lo que querías, pero ¿cuál fue el precio que tuviste que pagar? Entonces, era muy interesante porque Mark Zuckerberg viene a representar al joven que tiene que aprender muy rápido a ser despiadado y a no preocuparse por los demás para tener éxito. Éxito en la vida, éxito económico, éxito comercial. Por eso él decide crear Facebook por una decepción amorosa. En la película, por supuesto, porque no estoy hablando de la vida de Mark Zuckerberg. Yo no lo conozco a él y él obviamente no me conoce. Pero me encantaría conocerte, Mark. Así que por favor, escríbeme. No tendría ningún problema en trabajar en Facebook. De hecho, me encanta la red social. Pero bueno, por eso uno siempre tiene que hacer una distinción entre la vida real de las personas y la película. La película es un texto que está proponiendo una idea, una noción de mundo. Y en ese proceso se nos relata cómo este joven, Mark Zuckerberg, sufre una decepción amorosa, porque la novia lo deja a él porque era un idiota, era un cretino. En el fondo él no tenía la capacidad de interactuar con los demás, no le importaban los demás, no entendía los sentimientos de las otras personas. Entonces él siempre trataba mal a su novia, pero no se daba cuenta de aquello. Y por eso la novia lo deja. Le dice, ya me aburriste, eres muy idiota, eres muy cretino. Y él, en venganza, hace lo que haría un informático, idiota. Chiste interno del canal.
crea una página web para que los hombres de todos los campus universitarios que circundaban Harvard se burlaran de las mujeres. Entonces, claro, la secuencia es muy chistosa y todos nos reímos. Pero en el fondo está hablando de un sujeto que, producto de la decepción amorosa, pierde su sentido moral, pierde su primer sentido moral y se desquita de los demás. ¿Se fijan? Entonces es como cuando tú eres joven y vas dejando de lado tu sentido moral y vas haciéndole daño a los demás porque te vas dando cuenta que el mundo funciona así. En el mundo tú tienes que preocuparte solo de ti mismo. Y en ese proceso, la película nos va a mostrar cómo él crea Facebook junto con Wardo, uno de sus amigos de ese momento, que es el que le presta el capital para crearlo, y que después lo van a dejar de lado porque en este proceso en el cual la empresa va creciendo, Mark Zuckerberg conoce a este personaje interpretado por Justin Timberlake, no recuerdo ya el personaje, que en su tiempo había sido el creador de Napster, una empresa por la cual tú podías bajar originalmente música. Y que había perdido aparentemente todo su dinero en este proceso de las batallas legales con la industria de la música. Pero era muy interesante ese personaje, porque en el fondo ese personaje simboliza al sujeto que ya viene de vuelta, al sujeto que ya ha perdido todo sentido ético o sentido moral en su forma de hacer negocios, porque ya sabe cómo se hacen los negocios. O sea, él había creado una empresa, al igual que el personaje al igual que Mark Zuckerberg, pero había sufrido las vicisitudes de interactuar con este mundo adulto que es despiadado. Y por eso él funge como una especie de mentor de Mark Zuckerberg y le dice, mira, aquí en el mundo de los negocios tú tienes que ser despiadado, tienes que ser frío, tienes que pensar en tu propia conveniencia. Y eso es lo que aprende Mark Zuckerberg en su, entre comillas, camino del héroe. Aprende que para hacer negocios, para sobrevivir en el mundo de los negocios, él debe ser despiadado. Entonces, por eso yo les digo, la película habla de esa temática. Es muy interesante porque en la práctica nos está hablando de cuál es la causa de la crisis económica, en el fondo, de ese sentido despiadado que tienen estos empresarios. De por qué los nuevos empresarios, los más jóvenes, los que van surgiendo, también se van volviendo despiadados. Justamente porque eso es lo que van aprendiendo de los más viejos, de los que vienen de vuelta. En ese mundo de los negocios, tú no puedes tener sentimientos por los demás. Los amigos, en el fondo, no existen. Que era una gran reflexión para nuestra propia era. ¿Cuál es la formación valórica que están recibiendo nuestros empresarios más jóvenes? ¿Son personas que van a tener la capacidad para crear empresas para preocuparse por el otro? ¿O simplemente van a crear empresas para preocuparse por sí mismos? Que es justamente la pregunta que yo te hago a ti. Si tú tienes la capacidad para crear negocios y te vas a enfrentar a este mundo adulto que te va a obligar a dejar de lado tus sentimientos y a dejar de lado tu propia ética, tu propia moral, ¿tú lo vas a hacer a costa de perder a todos tus amigos simplemente para obtener el éxito económico que quieres obtener? Bueno, y con eso yo me despido por ahora, no sin antes decirte lo de siempre. Comenta por favor qué te pareció a ti esta película Red Social. Suscríbete a este canal, presionando en la campana de notificación para que así no te pierdas de nada. Y sobre todo, dale like a este video. Dale me gusta para así yo saber que estoy haciendo un buen trabajo. Y por favor, compártelo. Comparte este video para que todos sepan que Roberto tiene un nuevo video en la red social YouTube. Bueno chicos, yo me despido por ahora, deseándoles que tengan un maravilloso día. Que estén bien. Chao.